¿Jugó alguna vez ese juego? Yo sé que querías otra cosa, No pero... sean perras. Se lo merece por perverso. ¿La que va de Alberto Fernández o los 4 años de Mauricio Macri? ¿Cuál elegís? Es muy aburrido jugar conmigo porque siempre digo la verdad. ¿Qué preferís? ¿Un país que tenga pobreza pero no corrupción? ¿O un país que tenga corrupción pero no pobreza? Tiene que elegir quién lo sucede. ¿Elige a Sergio Massa o Máximo Kirchner? No soy yo quien elige eso. El heredero lo elige la gente. O la consecuencia, que en este caso es que cantes. Sabemos que tenés... Mira, ¿recordás esto? Mira, me anoté. 1979 grabaste un disco que nos muestre o que nos cuente, si nos anima a mostrar, el último chat que tenga con Cristina. Sabemos que tenés un stock de cigarrillos. Sí, ¿qué querés que haga con los cigarrillos? Destruirlos. Por el bien de la comunidad voy a elegir verdad. Si no existiera la corrupción, no solo en nuestro país, en el mundo, no habría pobreza. Consecuencia, sí, te rompo unos cigarrillos. ¿No? Pero no, Los de toda la semana. La idea es que respondas con la verdad. No, porque es una trampa. Le digo si quiere que vaya yo mañana a visitarla, me comerá su mate cocido y salgo un poco de acá. Y me dice, no, prefiero yo olivos, mañana estoy ahí. ¿Podemos traer los cigarrillos? ¿Todos los cigarrillos? Bueno, una semana es la consecuencia. No, porque ni pedo, ni pedo. Responde. Macri, Alberto Macri. Me parece bien que lo hagan de esa forma, bien perversa. Qué perras que son los dos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Esta es Verdad, Consecuencia, el único programa político donde se juega. Acá hay que jugar y hoy tenemos a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Cuando decimos jugar en serio, ¿no? Mira, yo creo que nuestros entrevistados no están tan felices. Perversas, perras. Nos dijeron de todo. Todo con humor, por supuesto. Bienvenidos. Mucha información en este programa de hoy. Estamos todos pensando, viviendo la cuarentena día 75. Sí, así es. Nadie lo puede creer, ¿no? Día 75 de la cuarentena. Y mientras muchos negocios cierran, donde un montón de personas se preguntan hasta cuándo, recién lo decía Joaquín Morales Solá también, ¿no? Algunos consiguen un cargo en el Estado. Y cuando te digo algunos, no es uno o dos, son un montón. En un ratito te vamos a contar cuántos son y cuánto le cuestan al Estado estos cargos designados en cuarentena. Exactamente, te vamos a dar el detalle de eso. Le vamos a preguntar obviamente al jefe de gabinete Santiago Cafiero también sobre esto de las designaciones que suceden en cuarentena y de lo que decías vos recién. Estamos todos otra vez ante la inminencia de este tiempo límite que es cada vez que se vence una cuarentena. Hoy hubo una reunión muy importante, terminó hace un rato nomás en la Casa Rosada, el jefe de gabinete con todos los funcionarios de provincia, nación, ciudad. Todos queremos saber qué se resolvió ahí. Goyan, el ministro de Salud de la provincia, dijo una frase que es inolvidable. Él dijo este fin de semana, hoy estuvo ahí en esa reunión Goyan, dijo, si levantamos la cuarentena en 15 días vamos a estar apilando cadáveres. Bueno, ¿es así? Cafiero piensa así, se lo vamos a preguntar hoy, obviamente. La gran pregunta es, ¿vamos hacia una flexibilización o como quiere la ciudad o marcha atrás como pide la provincia? Por primera vez llegan a una reunión con posiciones bien antagónicas, ¿no? Eso nos va a contestar seguramente en un ratito nada más Santiago Cafiero y hacia el final... Jason. Claro. Vamos a hablar de amor hoy. Ojo con esto. ¿Vas a hacer alguna confesión, Luciana? No, pero Jason... Tengo en verdad consecuencia para vos para el final, Luciana, que me acaba de ocurrir. Le va a poner amor a todo hoy Jason. Y así que quédate. Arranca. Y por supuesto Estados Unidos. Vamos a estar muy atentos. Se están pasando un montón de cosas en Estados Unidos. Vamos a estar alertas. Hay toque de queda a partir de las 11 de la noche en Estados Unidos. Una sesión impensada. Si pasa algo, vamos a estar ahí para mostrártelo. Arranca. Verdad, consecuencia. Bueno, acá estamos empezando, ¿verdad? Consecuencia. Ajá. Es mi momento. ¿Este es tu momento? Vas a levantar. Mira que el teléfono rojo puede ser un problema. Claro, el teléfono rojo suena cuando pasa algo, ¿no? ¿Lo levanto? Levanta. Total, ya estamos perdidos aquí ya. Teléfono rojo otra vez. Solemos contarlo acá entre Cristina y Alberto Fernández. Voy a reconocer algo. Sonó el teléfono rojo, ¿está bien? Eso es una información. Y sonó para reunirse. ¿Quién llamó primero? No lo sé.
¿Está bien? Lo que les voy a contar sí lo sé. ¿Quién llamó primero? No lo sé. También sé que esto se arregla por WhatsApp. Viste que todo el mundo decía Telegram. Finalmente se manejan por las dos redes, por los dos mecanismos, Alberto y Estás haciendo Cristina. un enigmático. Ah, me Sí, estabas sí, haciendo sí. un enigmático. No sabía de quién me hablabas. Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Y él, sabes cómo tiene agendada? A la vicepresidenta. A la vicepresidenta de la Nación. Cuando le entra, Cristina, CFK. cuando le entra a Alberto Fernández un mensaje, Sí. ¿cómo la tiene agendada? No sé, Cristina, CFK. ¿No? No. Cris, Bueno, No. muy confianzudo, ¿no? doctora. Pero no Está bien. doctora. Ay, me vas a acordar a Asís, ¿nos llama la doctora? Claro, pero no, no doctora. D-R-A. ¿De mayúscula también? Claro, como doctora, como abogada, como se hablan entre los abogados. Doctora tiene agendada. ¿Y qué pasó? Bueno, hablaron y se juntaron, una reunión secreta, nadie la sabía hasta ahora. El sábado de la noche fue Cristina a comer a solas a la Quinta de Olivos. ¿Se sabe de qué hablaron o esta vez también fue ultra secreto? Obviamente que, digamos, si vos le preguntás a los protagonistas, los dos protagonistas mantienen un secreto, pero algunas cosas se van sabiendo. Y esto que vamos a contar de qué es lo que tiene a Cristina ocupada y qué es lo que suele llevar a las reuniones con Alberto y qué es lo que nosotros solemos contar, es muy importante para entender también la dinámica de lo que está pasando en este momento en la realidad argentina, en el gobierno, en la alianza de gobierno. Y hay un tema que es: el coronavirus planteó un montón de desafíos, planteó un montón de dinero, 300.000 millones de pesos por mes. 300.000 millones de pesos por mes está poniendo el Estado para distintas asistencias vinculadas con el coronavirus, para cubrir todo lo que está generando económicamente. Y eso generó también que le pidan, digamos, que las empresas reciban plata para pagar los sueldos de los trabajadores. Los benditos ATP. Y Cristina medio que pidió la lista. A ver, yo te voy a contar lo que yo sé. A ver. Lo que me dicen a mí es que Cristina no es que pidió la lista, Cristina estaba como loca cuando se conoció la lista, enojada por las empresas que habían recibido el beneficio, una de las que se conoció, que creo que ahora después igual devolvió Lo el devolvió, dinero, sí, que fue Techin. Dice, ¿cómo puede ser que nosotros, el Estado, le esté pagando el salario de los trabajadores de una empresa como Techin, a la que, atento, le habían homologado la suspensión de los trabajadores? ¿Te acordás que eso Sí. también había generado idas y vueltas? Esto enojó a la vicepresidenta. Me cuentan inclusive que hubo una especie de otro teléfono rojo la semana pasada ¿Sonó de nuevo? que puso al ministro de la producción a Culfas un poco ahí en el freezer. No sé bien por qué el enojo de Cristina para ese lado, pero viste que se hablaba de la ley de economía del conocimiento. Que se tenía que tratar en diputados, era una de las primeras. Tenía acuerdo, no generaba ningún conflicto. ¿Se aprobó? ¿Vos la viste? No, ¿La nadie me habló discutieron? del tema, ¿no? La oposición también se preguntó, che, economía del conocimiento estaba todo ok, ¿por qué no sale? Parece que tiene que ver con esto. Cristina dijo, vos beneficiás a determinada gente, vos no recibís a algunos otros. Esta es la lista de la gente a la que el Estado le está pagando el sueldo de sus trabajadores en este momento al freezer. Parece que lo va a descongelar esta semana. Y esta furia, si querés, este enojo de Cristina, que un poco es también con la gestión, ¿no? Con el gabinete de Alberto Fernández. Le dicen la patrulla ideológica a lo que hace. ¿A quién? ¿Al gabinete de Alberto? En el No. albertismo, que es algo que nadie reconoce que existe, pero a lo que hace Cristina y a lo que suele pasarle con ese seguimiento de las designaciones, le dicen la patrulla ideológica. No lo van a reconocer tampoco, pero te aseguro que Eso no se lo contó en la cena, Eso no lo... Se le atragantó ahí a Cristina el sábado a la ¿Sabés noche. qué comieron? No. No, obviamente que no. Pero fue el sábado a la noche. Fue una cena y fue el sábado. No hubo té ni té de postre, pero fue el sábado a la noche. Vos sabés, bueno, viste que te está hablando de los ATP. Sí, perdón. ¿Qué son los ATP? Son estos subsidios para los sueldos, ¿no? Claro, exactamente. Esta ayuda del Estado, que una de las que interviene es AFIP. ¿Vos sabés cómo llaman a la titular de la AFIP entre algunos empresarios más kirchneristas que albertistas? Bueno, está compartido, te diría. Me da mucha curiosidad preguntarte quiénes son. ¿Cómo le dicen? Mercedes Marcó del PRO. ¿Por qué? Dicen que hay algunos empresarios que están muy enojados porque van y golpean la puerta. Por ejemplo, el Grupo Indalo, me dijeron, a ver, otros vinculados al Perdón que te interrumpa, pero el Grupo Indalo todavía golpea la puerta de la FIP. Sí, y parece que enoja Casi que voy a opinar, me alegra que no lo reciban. Parece que enoja que no se la abren y se la abren a otros como Techin. ¿Cómo puede ser que hay empresarios que nos sostuvieron, que nos acompañaron, que nos bancaron durante los 12 años y durante los 4 del macrismo y no los recibe y sí ayuda a otros? Y otra cosa que le indigan y que a Mercedes Marcó del PRO, como dicen algunos, es que no haya cambiado a la gente de la FIP, que no haya habido ahí una renovación, digamos,
de la gente propia por la gente del lo que gobierno. hubiera querido, Ay, claro. Geuna, estás muy mala hoy. No, bueno, pero digamos las cosas como son. Porque un poco en esta escena, un poco también lo que se habla, Cristina mira muy finamente las designaciones. ¿Quién es tuyo? ¿Quién es mío? ¿A quién pusiste ahí? ¿A quién pusiste allá? Marcó del Pont claramente no está en las designaciones que son de Cristina. Está en el equipo, si se quiere, de Alberto Fernández, ¿no? Digo Sí, bien. pero no es una maldad, Mercedes Malcó del No, Pont. sí, es una mucho. maldad como la maldad que, ¿sabés lo que dicen? Por ejemplo, en esta cosa de quién quiere a quién. Los banqueros, como le dicen a Miguel Pelle, que es un nombre de Alberto Fernández por completo. ¿Está bien? Miguel Pelle, el presidente del Banco que Central. lo superbancó cuando fue el lío de las colas en los bancos. Exacto. O sea, Banoli, pobre, tuvo que irse a su casa, no, porque tuvo un cargo en el Estado, sigue Sí. formando parte del gabinete de Alberto, pero de ANSES, bien, gracias, chau. Exacto, pero Pelle bancó y que, digamos, y Alberto lo sostiene, dice que es suyo, que es incondicional. Cristina muchas veces pone bajo la lupa a ¿Cómo le Pelle, dicen? prefiere poner otro, y los banqueros le dicen mal que nos Pelle. O sea, lo quieren, prefieren eso, Ay, que venga alguien Dios. de Cristina, pero le pusieron mal que nos Pelle. Cuánta maldad. Vamos a hablar un poquito en serio después de estos sobrenombres de gente en el Estado, porque de lo que estamos hablando todos y todo el tiempo es de esta cuarentena, que algunos tenemos la suerte, voy a decir, de transitarla mejor, de tener un lugar cómodo para vivir, de tener los servicios básicos, de alcanzar y de llegar y pasar este tiempo complicado, por ejemplo, con trabajo, estando acá. Hay un montón de personas que no tienen esa oportunidad. Son un poquito más de 1000 los barrios de emergencia en la provincia de Buenos Aires y la están pasando realmente mal. Hablaron con nosotros, nos decían esto. Nuestro pedido desesperante y el grito es agua, dignidad, queremos que nos escuche. 2000 casos, 10 fallecidos, y con el programa Detectar estamos todos los días, se registran 105 casos aquí en la Villa 31. En el barrio la situación cada vez es peor. No tuvimos todavía la oportunidad de que nos donen alcohol en gel. Alcohol para la gente, barbijo para la gente, porque la gente no puede comprar, no tiene dinero con todo lo que está pasando. El testeo prácticamente por la zona donde nosotros vivimos nunca hubo. Y obvio que sí, discriminación por miedo la sufrimos todos. Hace unos días también vinieron a testear, solo una vez, dentro de nuestro barrio, pero no en todos los lugares, solo en algunos. La semana pasada anduvieron testeando, pero no acá por la cuadra del comedor, pero sí en el barrio. Acá donde vivo sí hay agua corriente, electricidad, pero hay muchos sectores de la villa que no tienen agua corriente y no tienen electricidad. La mitad del barrio no tiene agua. La gente muere y tenemos miedo a esta enfermedad, tenemos miedo a esta enfermedad mundial que nos ataca a nosotros y a los pobres. Que nos den una mano urgente, porque a través del coronavirus que estamos pasando nosotros necesitamos, esta gente también necesita el agua. Muchos vecinos comentan que en los hospitales, en los hoteles sufren discriminación cuando son aislados. Queremos dignidad, queremos respeto, somos seres humanos, somos personas. Le pedimos ayuda, ayuda para nuestro barrio, por nuestra gente. Esto es el caos total. Ahí lo veíamos, ¿no? Es una realidad sobre la que se le puso mucha luz sobre el coronavirus, la pandemia, la cuarentena. Nos obligó a todos a chocarnos de frente. Vamos a hablar ahora con Santiago Cafiero, es el jefe de gabinete. Lo venimos diciendo al principio del programa y está en su casa. Le agradecemos que a esta hora se haya quedado para la entrevista que vamos a hacerle ahora en un rato. Obviamente le vamos a hacer las preguntas de verdad consecuencia también, ¿no? Que muchas son preguntas más incómodas. Y también sobre esta frase del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Si se levanta la cuarentena en 15 días, vamos a ver cadáveres apilándose. Fue una, o sea, sin metáfora, ¿no? Y sí. Una frase del fin de semana del ministro de Salud que por supuesto dio muchísimo para hablar. Así es. Y antes de ir con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que les contamos, tenemos muchísimo para hablar de él hoy. Hay un tema, le vamos a contar ahora, porque también le vamos a preguntar, que tiene que ver con la cuarentena. La cuarentena detuvo todo, congeló todo. Nos hizo sentir que, digamos, el mundo estaba detenido también, ¿no? Mientras nos quedamos en casa con ese miedo. Y estuvimos haciendo como una investigación propia, ahora Maru nos va a contar, para ver qué pasó con los cargos en cuarentena.
Sí, hay mucho ruido. Viste que había un gran reclamo porque se bajen los sueldos los funcionarios públicos. Sí. El presidente de la Nación dijo por qué le parecía que no, que había un montón de gente laburando muchísimo durante la pandemia y que eso era injusto porque además ellos vivían de su sueldo. Hasta ahí todo bien. Sí. Ahora, pasaron 73 días de la pandemia. Revisamos más de 600 designaciones en el boletín oficial que se publican cada cargo desde el 19 de marzo a esta parte. De este periodo, o sea, en plena cuarentena, se nombraron 133 cargos políticos. ¿Qué me vas a decir? Bueno, fue el cambio de gobierno y algunos que ya se demora la publicación. En estos 133 cargos no están ni aquellos que dicen que cobran ad honorem, ni aquellos que eran demorados, esos cargos que ya estaban nombrados pero que se publicaron tarde, y tampoco los que son prórrogas, gente que estaba nombrada. Una de las falencias del Estado, que es como una suerte de trabajo en negro porque nunca lo pasan a planta permanente y se va prorrogando cada 180 días. 133 cargos que le cuestan al Estado 30 millones de pesos por mes. ¿Y a dónde fueron a parar esa gente? Se distribuyó de distinta manera, te voy a contar. El que más, donde más cargos se crearon, donde más cargos se nombraron, es en el Ministerio de Salud con Ginés González García. Sí, 24. eso es natural, es el Ministerio de Salud, está en el medio de la pandemia, es lo que... Pero no es solo ahí, ¿no es cierto? 22 cargos en Cancillería. Acá tenés algunos embajadores que había que nombrarlos. Me estoy poniendo como de abogada buena, ¿no? Sí. Había que nombrarlos, pero hay otros que no eran. Así como decís, che, sin esta persona, si no pongo un cargo en el medio de la pandemia acá, el Estado se va a pique. Por ejemplo, Rafael Perelmiter. ¿Te acordás de Rafael Perelmiter? Me suena muchísimo, pero no me acuerdo. De verdad no me acuerdo. Rafael Perelmiter fue funcionario de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Estuvo en Narva, estuvo en el Ministerio, primero en el Ministerio de Economía, en Narva, en el Banco Provincia. Y fue contador toda la vida. Firmaba las declaraciones de Daniel Scioli. Sí. Claro. Bueno, sí, fue contador de Daniel Scioli toda la vida y ahora se lo llevó a Brasil. Le voy a leer el cargo para no errarle. Representante especial para la promoción del intercambio comercial con Brasil. Perfecto. Clave, un cargo clave en este momento para Perelmiter, sobre todo digo por el intercambio que estamos teniendo con Brasil últimamente. Se lo llevó Daniel Scioli para allá, con este cargo lo designó en cuarentena. Exactamente, y por excepción, porque claro, él no tiene carrera diplomática, entonces tenés que hacer una excepción para poder... Este dato es impresionante, porque uno siempre habla de la idoneidad de los funcionarios públicos o de la gente técnica, decimos, ¿cuánta gente hay que labura pero nunca llega? 3 de cada 4 de estos nombramientos que yo te contaba fueron por excepción. ¿Qué quiere decir? Que no reunían los cargos necesarios para ocupar ese cargo y entonces tenés que hacer una excepción y lo nombrás. O sea que son 133 el universo, lo decíamos cuando empezábamos, de las personas que fueron designadas en cuarentena, tuvieron los cargos políticos en cuarentena. 133 que te da 2 por día más o menos. 2 por día. De esos 133, 3 de cada 4 tuvieron que hacer por excepción, no cumplían los requisitos, tuvieron que hacer una aclaratoria. Exactamente. Sí. Te repaso algunos de los donde hubo también más. Después vamos a Santiago Cafiero. Sí. Ministerio de Agricultura nombró Basterra, 2 secretarios, 4 subsecretarios y al presidente del Instituto Nacional de la Semilla, a Joaquín Serrano. Capaz que era necesario. La actividad agropecuaria no paró, capaz que por eso Basterra necesitaba más gente. Ministerio de Cultura, a ver, Ministerio de Cultura de Tristán Bauer. O sea, estamos de acuerdo que los espectáculos y todo lo que tiene que ver con la organización cultural va a ser de lo último que va a llegar después de la... ¿Y cuál era el cargo, por ejemplo? 7 cargos tiene nombrados. Nombró distinto, pero 7 cargos en la cuarentena. Ministerio de Ambiente, Cabandier. Juan Cabandier. No me pongas esa cara, Jean. No, estaba pensando que había designado. Un coordinador tuvo distintos cargos, pero uno es coordinador de emisión vehicular. Fundamental para el lugar. Ministerio de Seguridad de la Nación, con Sabrina Federic, también. Y este lo vamos a destacar por el contexto, por el momento. Coordinador de Eventos y Ceremonial. O sea, hay algo que se suspendió. Vos decís, perdóname, te interrumpo a ver si entendí. Vos decís que en el Ministerio de Seguridad, ahora, no que estaba antes, empezó a trabajar y lo tuvieron que publicar el cargo, sino que designaron ahora ante la cuarentena a una persona a cargo de los eventos. Evento y Ceremonial, Gustavo Mari. Lo harán por Zoom, capaz. Esa es una opción. No sé. Y este que te dejé para el final, porque Federic no solo designó en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia, donde no nos podemos salir de casa ni tener reuniones, ni siquiera de más de 10 personas como en algunos lugares, no se puede haber reuniones. Escucha este cargo, me voy a parar porque quiero mostrarte este detalle. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos ves esto? No entiendo nada. Te juro. Es un poema. Ojalá, pero no. Son 51 palabras
que es las que empleo, o sea, las que lleva el cargo bueno, te lo voy a leer. Coordinadora es Luciana Alfonso, coordinadora del Registro Nacional de Precursores Químicos, dependiente de la Dirección de Registro y Fiscalización de Precursores Químicos de la Dirección Nacional de Lucha. Tendría que haber hecho el coso de locutora, ¿no? Porque no llegó. No llegó. Químicos de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, la de los precursores químicos le decimos de acá en más y se llama 51 Luciana. palabras. A ver, un poco en broma, un poco en serio. En medio de la cuarentena, donde estamos discutiendo qué pasa con las suspensiones, donde hay un decreto que impide echar gente para justamente que no se achiquen la planta de empleados de las empresas, donde el Estado está pagando parte de los sueldos, 133 nombramientos en plena cuarentena, que no es menor, no es una pavada, le cuestan al Estado 30 millones de pesos por mes. Bueno, vamos a hablar de eso y también vamos a empezar primero por el tema del día, el tema más, si se quiere, urgente para todos los argentinos, con Santiago Cafiero. Primero que nada, jefe de gabinete, le agradecemos que son las 11 y pico de la noche que se haya quedado hasta esta hora despierto para darnos esta nota. Buenas noches, Cafiero, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pero prefiero arrancar por el informe de recién, si puede ser. Dale, sí, por supuesto, sí. ¿Sí? ¿Alguna de las dos tiene una maestría hecha? Sí, yo. ¿Sí? ¿Con tesis presentada? Sí. ¿Y aprobada? Sí. Bueno. No me crees, pero entonces sí. Vos sos la única... No, vos sos la única que hubiera sido nombrada en el Estado sin excepción. Porque las rigideces que tiene el método de contratación del Estado requiere que tienen que tener en esos cargos, que son cargos jerárquicos, tienen que tener una maestría con aprobación de la tesis. Con lo cual, Luciana, vos no podrías aceptar. No, yo no tengo ninguna maestría. Bueno. Pero, no, y si es una discusión válida, digamos. Si tenés una maestría, tenés que tener presentada la tesis y la tenés que tener aprobada. Sí, bueno. Entonces, ese es el primer punto. El primer punto es ese. ¿Está Las mal excepciones eso? son de ese modo. Perdón, Cafiero, buenas noches. ¿Cómo le va? Digo, no queríamos entrar en detalle en esto, pero bueno, ya que lo menciona, digo, usted dice que la persona responsable de ceremonial, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿tiene que ser magíster? Sí, tienen que tener... La rigidez de contratación del Estado implica que esos cargos son en el marco del escalafón de lo que es el CIPA, de lo que es el... Sí, conozco el sistema. Bajo ese sistema tienen que tener esos cargos, tienen que tener estudios de posgrado con tesis presentadas. Pero un coordinador de eventos y ceremonial, ¿qué magíster hace? Perdón, de ignorancia se lo pregunto, no lo sé. Habrá que cambiar las normas. Lo que estaría bueno es que, a ver, nosotros estamos en, ¿cómo dijiste? 77%, 70% de excepciones. 3 sobre 4. 3 cada 4. 70% de excepciones. El macrismo lo hizo en un 84% de excepciones. No escuché el informe, quizás que era porque no estaba el programa todavía, pero seguramente por eso no podríamos haberlo hecho, pero... Está bien. Pero digo, eso no invalida... Bueno, bien. Bienvenidas entonces, bienvenidas. De todos modos, el marco es la cuarentena, además de la excepción. El marco en el cual contábamos esto es esta idea de la cuarentena, ¿no? Cuando se discute tanto el... No, son cargos de estructura, gente que está trabajando desde diciembre. No, hicimos ese trabajo de ver los que estaban trabajando desde antes y los que fueron designados en el momento. Revisamos las 600 designaciones y por eso solo quedaron estas 133. Porque si no serían 600 si estuvieran las prórrogas y las que se publican tarde en el boletín oficial. No, pero no son ni prórrogas ni que se publican tarde. No, por eso. Hay nombramientos que son de gente que está trabajando desde diciembre. Desde el 10 de diciembre está trabajando. El cargo de ceremonial y protocolo del Ministerio de Seguridad no es un cargo de estructura que se haya creado ahora. Eso era un puesto que estaba ahí en la estructura del Estado y que lo ocupó una persona y recién ahora le sale el nombramiento. Sí, le hacemos una aclaración. Podemos hablar esto un montón, pero me parece como para que usted pueda exponer su parte y nosotras explicar lo que hicimos. En todo este tiempo de la cuarentena salieron 600 designaciones. Nosotros nos tomamos el trabajo de ver la gente que efectivamente no digo que crearon cargos específicos, ¿no? Que crearon un cargo donde no existía, como por ejemplo ceremonial de seguridad. Es obvio que existía y lo ocuparon. Y lo ocuparon. Lo que sí hicimos fue discriminar
cuáles habían empezado en diciembre y ahora les salió publicado el boletín oficial y cuáles empezaron a trabajar durante la cuarentena. ¿Se ocupó ese cargo física y formalmente? Prácticamente no hubo porque la administración pública estuvo cerrada, con lo cual solo hubo dotaciones de emergencia, con lo cual no hubo ningún cargo que reúna esas condiciones. Son todos cargos anteriores, con nombramientos anteriores de gente que viene trabajando hace mucho tiempo y que necesita cobrar porque es su trabajo. Lo vamos a... Sí, después en otro momento le pasamos los papeles de lo que hicimos, pero quiero avanzar, no porque no quiera tener esta conversación, sino porque me parece que la gente está muy preocupada por el coronavirus, obviamente, y también porque, bueno, estamos frente a la inminencia de una situación que es ahora, que es el vencimiento de otro plazo de la cuarentena, porque hoy hubo una reunión en que usted encabezó en jefatura de gabinete con los funcionarios de ciudad y provincia y nación, y en principio preguntarle, bueno, qué camino ve, y antes de empezar yo, a mí personalmente me resultó muy chocante, muy fuerte, me impactó lo que dijo el ministro de Salud de la provincia, Goyán, este fin de semana, que hoy estuvo en la reunión, cuando dijo, si levantamos la cuarentena en 15 días vamos a estar apilando cadáveres. ¿Usted cree lo mismo? Si se levanta la cuarentena irresponsablemente, probablemente haya mucho más contagios y probablemente haya muchas más muertes. Eso es un hecho fáctico. Lo podemos ver en el resto del mundo, en la región, podemos ver cómo se ha trabajado con cuarentena y cómo se ha trabajado sin cuarentena. Los resultados son evidentes. Los muertos terminan estando y terminan colapsando, los enfermos terminan colapsando el sistema de salud, y realmente lo que vemos es que eso termina ocurriendo por sobre todas las cosas en los sectores populares. Cuando acá se dispara la escalada de casos, que no es el caso de la Argentina, justamente porque tuvimos cuarentena, pero cuando se escapa, cuando existe lo que se llama un crecimiento exponencial de la curva de contagios, que es lo que ha sucedido, bueno, en otros países, en Estados Unidos, en Brasil, ahora lo más cercano, ahí lo que vemos que es donde más impacta ese tipo de curva exponencial en el contagio es justamente en los sectores populares, es donde terminan poniendo la mayor cantidad de muertos. Cafiero, ¿y qué le genera cuando ve manifestaciones como la del fin de semana, digo, en el Obelisco o en distintos puntos del país con esta suerte de cacerolazo, pero en la versión bocinazo contra la cuarentena o exigiendo volver a la actividad, sobre todo por la cuestión económica? Creo que ese reclamo fue un reclamo muy heterogéneo. Me parece que había algunos manifestantes que proponían ciertas cosas, otros que directamente se manifestaban en contra del gobierno y otros que tenían reclamos muy genuinos como tratar de ver cómo reactivan su actividad económica o su comercio. Me parece que hay que poder distinguirlo eso, y fundamentalmente nosotros somos un gobierno que escucha. Nosotros escuchamos cuando hacía falta cuando iniciamos la cuarentena, el aislamiento, escuchamos que hacía falta determinar políticas concretas con respecto al ingreso de las familias, que se veía socavado, y entonces hicimos el ingreso familiar de emergencia. 8 millones y medio de argentinos cobraron el ingreso familiar de emergencia, y ahora vamos por una segunda tanda, y 9 millones de argentinos y argentinas van a estar cobrando el ingreso familiar de emergencia. Esos son 90.000 millones de pesos con una decisión política del gobierno y con los recursos del Estado. Luego, cuando vimos que había un gran problema en cuanto a que se había agravado la cuarentena y se había extendido el aislamiento y que había muchas dificultades de parte de las empresas para pagar sus salarios, entonces diseñamos la asistencia al trabajo y la producción, y ahí abarcamos a 2 millones y medio de trabajadores, les pagamos la mitad del sueldo desde el Estado Nacional. Cuando vimos también que había trabajadores independientes, autónomos, monotributistas, diseñamos otra herramienta que es los subsidios de tasa para créditos, para monotributistas y autónomos, créditos a tasa cero, y entonces ahí también estuvo la mano del Estado, ahí también estuvo la decisión política de este gobierno. Cafiero. Y así vamos a seguir, viendo dónde se necesita la ayuda del Estado, viendo dónde se necesita que el gobierno escuche para dar una respuesta. Este es un gobierno que escuche y que da respuestas. Le doy un ejemplo que es individual, pero que me parece que puede representar a un sector de la sociedad, que es, me tocó entrevistar en estos días a una familia de clase media
donde él es DJ y hace efectos especiales para producciones. Ella es una empleada municipal, gana 30.000 pesos por mes y tenían un crédito de un auto que le saca a ella 15.000 pesos por mes. Esa familia quedó en cero. 15.000 pesos por mes de ingresos de un día para el otro. No cuestionan la cuarentena, no cuestionan nada. Pero cuando van a pedir el IFE, la respuesta es que no pueden porque la mujer está en relación de dependencia y la respuesta del Estado, el ANSES, fue no tenemos otra herramienta. Hay un montón de argentinos de clase media endeudándose en esta situación en donde no encuentran esa contención de la cual usted está hablando. ¿Hay una estrategia del gobierno, una ayuda, una búsqueda de afilar un poco más el destino de esa ayuda en la clase media? Sí, claro. A ver, claramente nosotros hoy estamos ante una pandemia y operando y gestionando sobre una pandemia, administrando esta situación. Hemos desarrollado instrumentos que vos me podés decir que no le llegan a todos. Bueno, es muy probable, yo creo en tu palabra y creo en lo que estás diciendo, pero lo cierto es que hay 9 millones de argentinos que sí lo cobran, hay 2,5 millones de argentinos que sí lo cobran, y hay herramientas que tienen que ver también con esta suerte de subsidios indirectos, cuando el Estado se hace cargo de que no haya aumentos de tarifa, cuando no haya aumentos de transporte, no haya aumento ni cortes de luz, ni de servicios públicos, ni de telefonía celular, cuando también se opera sobre las telefónicas y se exige que tengan una tarifa social, cuando estamos operando sobre, viendo que obviamente se viene el invierno y tenemos que trabajar también sobre las tarifas del gas, sobre también lo que tiene que ver con la tarifa social y fundamentalmente con lo que son las garrafas sociales. Es decir, tratamos de tener un panorama general. Contra esa familia que vos me decís, yo lo único que puedo comentarte es que nosotros estamos afinando y estamos tratando con estas políticas de llegar a todos y todas. Evidentemente puede haber, y creo en tu palabra y creo en esa familia, puede haber alguna arbitrariedad que siempre fuimos tratando de resolver. En estos casos tan puntuales, nosotros no tenemos más que seguir agregando y seguir revisando si hace falta alguna de estas políticas. En la reunión de hoy, la que tuvieron recién con provincia y ciudad, ¿no hubo un planteo también de algunos funcionarios justamente con respecto a esto, a que si estaba llegando de modo eficiente a la clase media en el área metropolitana? Se discutió todo, se discutieron no solo las políticas que está llevando adelante el gobierno. Tuvimos un problemita ahí con el nacional. Ahí está. ¿Nos escucha bien, Javier? Yo te escucho bien, sí. Ahí está. Nos había cortado un poquito la comunicación, se había quedado congelado. Ok. A ver, en la reunión de hoy lo que hicimos es hacer un repaso general de cómo estaba la situación, de cómo está la situación de la pandemia, de cómo está la velocidad de circulación del virus, cómo está la velocidad de circulación y la velocidad de contagio que hay en toda la región metropolitana, que es donde está el 95% de los casos hoy de la pandemia, digamos. El 95% de los casos de los últimos días son todos acá y algo en Chaco, en Gran Resistencia. Evidentemente ahí es donde tenemos que tener una mirada más focalizada, donde tenemos que seguir trabajando fuertemente para tener todas las herramientas del Estado disponibles. Y sobre todas las cosas es donde más tenemos que tener controles, que es lo que venía funcionando y lo que vino funcionando muy bien, o eso fue por lo menos el testimonio de quienes hoy estuvieron en la reunión, que había una gran aceptación de parte de todos los argentinos y argentinas que tenían que hacer ese tránsito interjurisdiccional entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y todos muy respetuosamente llevaban los certificados de circulación, tanto en su app o en su teléfono como impresos. Así que nos parece que es importante rescatar esto. Hay un gran acatamiento de parte de la sociedad, hay una gran responsabilidad de parte de la sociedad, y cualquier logro que se tenga a partir de esto, en el cuidado personal y en el cuidado de las familias, tiene que ver con el acompañamiento y con la responsabilidad con la que todos y todas estamos asumiendo este desafío. Seguro, me preguntaba, y se lo preguntan un montón de personas en la casa, me imagino, ¿va a seguir la cuarentena como hasta ahora en la región del AMBA? ¿Se va a flexibilizar o se va a restringir aún más como pidieron algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué perspectiva tienen ustedes? La cuarentena siempre fue dinámica, pero desde el primer día fue dinámica. Porque desde el primer día, desde el 20 de marzo, ya días después, le tocaba al jefe de gabinete, me tocaba a mí, a jefatura de gabinete, empezar a redactar excepciones a
al aislamiento y entonces se fueron reanudando actividades. Luego le tocó a los gobernadores hacer esas excepciones y se siguió avanzando en distintas excepciones al aislamiento, con lo cual podían reanudar actividades. En el lapso que me tocó hacerlo a mí, me tocó hacer más de 68 actividades, me tocó revisar más de 68 protocolos y reanudar actividades en consecuencia. Luego los gobernadores hicieron lo propio. Sí, por eso le preguntaba en la región del AMBA. No, pero por eso luego se segmentó y luego se fue focalizando en donde estaba justamente más inmerso el virus y donde teníamos que hacer un trabajo diferenciado. La Argentina es el octavo país del mundo, el octavo país en términos territoriales del mundo, en extensión, y obviamente que tenemos que tener políticas diferenciadas. Hay provincias que no han tenido casos, hay provincias que han tenido muy pocos casos, y hay provincias, la gran mayoría de las provincias no presenta casos en los últimos 15 días. Entonces hay que tener políticas focalizadas. En ese sentido, ¿qué sucede en el área metropolitana? Bueno, claramente lo que tenemos que continuar ahí es con controles. Ahora, siempre fue dinámico. En la provincia de Buenos Aires, hasta este fin de semana se siguieron abriendo y reanudando actividades productivas, industriales. Los comercios de cercanía siguen funcionando. En la ciudad de Buenos Aires los comercios de cercanía también siguen funcionando. Así que, evidentemente, siempre hubo una reanudación de actividades que fue permanente. Claramente lo que sucede es que nosotros estamos confundiendo, o se está confundiendo, la medida de la cuarentena con las consecuencias de una pandemia. La que hace que no haya consumo, la que hace que haya caído mucho el consumo es la pandemia, no son las medidas de la cuarentena o las medidas para protegerse del coronavirus, sino que la consecuencia, que la causa, mejor dicho, es la pandemia, y la consecuencia termina siendo este reclamo o estos reclamos que ustedes me comentaban. Cafiero, usted recién hablaba de las provincias y de que la realidad en las provincias es muy distinta, que está concentrado casi en un 95% en AMBA. El presidente decidió, en el medio de esta situación, empezar a recorrer las provincias justamente, saliendo de acá, donde todo es el riesgo de infección, a las provincias donde Formosa no tiene casos, o esta semana va a ir a Neuquén, ahora no me acuerdo de memoria, pero también tiene pocos casos. Está haciendo una recorrida federal. ¿No es un peligro que el presidente salga de acá y se vaya a las provincias y se abrace con Infran o otras escenas que hemos visto? No, no es ningún riesgo. El presidente tiene un equipo que lo cuida permanentemente y todas las medidas de seguridad se toman adecuadamente para que el presidente pueda desarrollar esas tareas. Pero en el abrazo... No, el abrazo fue un acto reflejo, digamos, claramente. Cuando terminas de hablar, fue un acto reflejo, como puede tener cualquiera de nosotros. Tampoco me parece que tenemos que... ¿Se testeó el presidente? ¿Se hizo el test? No, porque nunca tuvo síntomas. Okay. Ninguno de nosotros nos hemos testeado porque ninguno ha tenido síntomas. El protocolo indica que uno tiene que tener síntomas o tiene que haber estado en contacto con alguien, en contacto estrecho con alguien que tenga coronavirus. Si no, estaríamos gastando recursos que no son necesarios. Por otro lado, el presidente lo que está exhibiendo, y creo que es muy valioso, es mostrar la vastedad de la Argentina, mostrar una imagen federal de la Argentina. Porque muchas veces nos muestran que los modelos a seguir o que el futuro va a estar en lo que está pasando en Europa o el modelo a seguir de salida de la cuarentena es lo que está haciendo Italia o Alemania. Y en realidad nosotros podemos ver esta nueva normalidad desenvolviéndose con total naturalidad en las provincias argentinas. Me parece que eso es el mensaje que el presidente está recalcando y creo que lo hace muy bien porque le hace muy bien a nuestro país mirar un poco para adentro y entender que en otras provincias se puede avanzar, está avanzando, y no estoy hablando solamente de provincias específicas, hablo en general. Sí. Todas las provincias argentinas en su gran mayoría tienen reanudadas las actividades industriales, la gran mayoría tiene reanudadas las actividades comerciales, incluso actividades recreativas, actividades también relacionadas a, por ejemplo, a restaurantes. Hay algunas provincias que hasta han abierto shoppings, siempre con protocolo, obviamente, pero me parece que está bien que nosotros podamos exhibir un poco y salir de la cuestión del AMBA, no solamente por
por los contagios, sino por una forma de mostrar la esperanza y la expectativa de que nosotros estamos muy inmersos aquí en el área metropolitana, pero lo cierto es que en el resto de la Argentina ya hay una nueva normalidad con distanciamiento, con protocolos, con mucho cuidado, pero que se está llevando adelante con mucha responsabilidad individual que termina siendo una responsabilidad colectiva. Sí, definitivamente. Cafiero, nos quedamos sin tiempo y tenemos mucho que hablar de política, había cosas que hacerle, vamos a ir derecho al juego porque no tenemos más tiempo, pero el juego tiene mucho de política esta vuelta. ¿Jugó al verdad consecuencia alguna vez? Tiene... En los asaltos. En los asaltos. Cuando éramos jóvenes, ¿o no? Es así, es de nuestra época. ¿Cuántos años tiene Cafiero? ¿42, 43? ¿Cuántos años? No me acuerdo. Cuando termine la gestión voy a tener como 70. Ay, pobre, sí. Bueno, verdad consecuencia. Vamos por la verdad. Acá tenemos nuestra propia versión, damos las dos opciones y después elegís si verdad o consecuencia. La pregunta por la verdad, o sea, por elegir verdad o por elegir consecuencia. La pregunta por la verdad es, si tuviera que elegir un jefe y tiene solo dos opciones, son Máximo Kirchner y Axel Kicillof, ¿a quién elegiría? Esa es la pregunta por la verdad, que puede responderla o no responderla y aceptar la consecuencia que te va a decir Maru. Claro, o este desafío que vamos a plantear ahora, que es, escucha, esta no sé, bueno, no sabemos. Esta no sé cuál es, pero que se anime a cantar ahora mismo alguna de las canciones más conocidas de la iglesia cuando, no sé, íbamos a la... Ah, ¿cómo es? Acá Sol me está soplando. Perdón. Vienen con alegría. Vienen con perdón. Expliquémoslo. Santiago Cafiero tiene una relación interesante, profunda con la iglesia, tiene una no sé, no le quiere decir simpatía. ¿Cómo no le decimos afinidad? Es católico, ¿no? Es católico, pero practicante. Bueno, se sabe, no sé si es una relación, si lo podemos decir así, pero con el Papa y con la iglesia como institución, digamos. Exacto. Entonces, la pregunta por la verdad es si tiene que elegir un jefe y tiene solo a dos. Uno es Máximo Kirchner, el otro es Axel Kicillof. ¿A quién elige? O si canta algún... Ahí va. Nosotros pusimos esta, pero la que usted quiera. Alguna canción de la misa. Pero pará, porque se quedó congelada la imagen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque no entendí el juego. ¿Puede elegir la verdad? ¿Puede elegir responder la verdad? O la consecuencia, que es cantar. Cantar una canción de la misa. La pregunta por la verdad... Máximo... Yo quiero elegir Máximo y Axel, que son mis compañeros. Eso no vale. Un solo jefe. Pues, ¿2 jefes quiere tener Cafiero? Un solo jefe puede Debe ser la única persona en el mundo que quiere 2 jefes. Quiero que sean mis compañeros. Quiero que sean mis compañeros. Quiero que sigan siendo lo que son hoy, que son mis compañeros. Entonces tiene que cantar la canción de la misa. Entonces canta la canción. Entonces hay que cantar una canción de la misa porque tiene que ir a la consecuencia. La pregunta por la verdad es, Alberto Fernández, cuando le preguntamos quién prefiere Máximo o Massa de candidatos a presidente, terminó definiéndose en un momento, pero fue por la consecuencia. La pregunta es, si tiene que elegir un jefe, ¿elige a Máximo o elige a Axel? No se puede elegir a los dos. Es que no me gustaría tener que elegir a ninguno de los dos. Yo quiero seguir siendo compañero de ellos. Entonces, no los quiere de jefe, lo quiere de compañero. Entonces tiene que cantar una canción de la misa, no hay problema, ¿eh? Es eso y nos vamos. Y terminamos. Bueno, no, listo. Prefiero contestar y no cantar la canción, entonces. Bueno, ¿Máximo o Axel como jefe? Máximo. Muchas gracias, Cafiero, por este rato con nosotras, por aclararnos de las designaciones y por animarse al verdad consecuencia. Gracias. Bueno, ahí estaba Santiago Cafiero definiendo en una semana... No quería cantar y no quería... Bueno, es que era difícil. ¿El juego? Sí, no sé. Me parece también había que ponerlos como jefe, ¿no? Es toda una definición, aceptar que ellos podrían ser sus jefes. Insistió en lo de compañero. Y él sentía con lo compañero. Estoy buscando papeles, perdón, Maru. Voy vuelta, porque hoy teníamos muchos papeles y me toca a mí contarte una historia. Un poco insólita, ¿no? Hablando de cosas raras que pasan en la cuarentena, de las designaciones, de a veces, bueno, algunos negocios de la cuarentena, compras con sobreprecios. Encontramos algo raro, insólito. Hasta un museo
una fundación con un museo, un jardín botánico de Tucumán que depende del Ministerio de Educación de la Nación, hasta un museo con sobreprecios. Poquito, pero muy caro están pagando. Salieron a comprar artículos de limpieza para combatir el coronavirus. El museo está cerrado. Por supuesto, como todos los museos, es el museo de la Fundación Miguel Lilo, que pertenece, que está bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Nación. Tiene en Tucumán un hermoso jardín botánico con un museo de ciencias naturales. Ahora está cerrado, no lo podemos visitar. Que está cerrado, pero hay que limpiarlo igual. Y salieron a comprar productos de limpieza y mirá lo que pagaron el producto de limpieza. Ahí lo tenés. 758 pesos por 5 litros. Eso es lo que pagaron. Pero si salían online, te digo, a comprar por ahí, 72% más barato lo conseguían. 440 pesos, el mismo producto, no otra marca, no segunda marca, cuarta marca, no. El mismo producto lo hubieran pagado un 72% más barato. Qué lío que hay con esto de las contrataciones en la cuarentena, en la pandemia, ¿no? Sí, nadie le engancha el precio justo. Un día vamos a hacer un recorrido por las provincias porque hay un montón de historias de los números, de lo que se compra en emergencia. A veces no es fácil, lo sabemos, pero bueno, pagar 72% de veces más lo que sale, o como ha pasado con algunas compras de alimentos o con un montón de rubros donde todo el mundo está comprando, a veces suena difícil de aceptar, ¿no? Pero este museo, que está cerrado, tiene un jardín muy lindo. Bueno, está gastando y se está ocupando de una sola actividad, o sea, están limpiando, gastando en limpiar y todo eso, se están ocupando de una sola actividad. Eso es lo que te proponen, digamos, están cerrados, gastan, pero te proponen algo. Yo tengo el instructivo. Me voy a parar, ¿me puedo poner de espalda? Mira lo que voy a hacer. Lo vas a hacer igual, aunque te enoje una, así que hacé lo que vos quieras. La naturaleza es mi ventana. Dice, ay, los que pagaron 7.58, me dicen que ¿qué tengo que hacer? Acércate a tu ventana primero. Acércate a tu ventana, vendría a ser esa gran pantalla que tenemos ahí. Ya estoy mucho mejor porque estoy... Respira profundamente, ahora, a ver. Respira, inhale, exhale. No te escucho respirar profundamente. Esto que estamos haciendo me lo dice el museo, la Fundación Miguel Lilo. Te lo dice la Fundación Miguel Lilo del Jardín Botánico. Acércate a tu ventana, respira profundamente. Haceme caso. Un instructivo. ¿Dónde está en la web? Sí. ¿Estás respirando o no? Y mira con mucha atención. La verdad que me quisiera ir corriendo. Y no Número 2, usa tus sentidos. Estás muy distraída, Geuna. Usa tus sentidos para percibir la naturaleza. Observa y anota todo lo que ves. No te llevaste la lapicera. Pero puedo memorizar. Bueno, animate a dibujar o sacar una foto. El celu no tenés tampoco. No. Compartí con nosotros y en las redes la foto que sacarás, en este caso, de este hermoso paisaje. Sí. Y te propone, por si esto hay un más desafío, preguntas, que recuerden tu ventana es única. Sí. Si tuvieras esta ventana te envidiaría fuerte. Sí. ¿Cuántas plantas distintas podés ver de tu ventana? ¿Cuántos matices de verde diferentes? Si yo no fuera tan bruta, por ahí te podría contestar, pero tengo... Ay. No, eso es lo único. Hola, bienvenida a la realidad. En ambas es lo único que se ve, ¿no es cierto? Cuando uno abre la ventana solo vemos esto. Pero bueno, qué desgracia. Eso, el museo que gastó un montón de plata en productos... Llegan aromas hasta vos, era muy divertido. Qué que gastó un montón de plata en productos de limpieza. La actividad que te propone es mirar por la ventana y anotá que ellos van comprando el limpiador. Vos porque no querés. 72% más de lo que vale. Cositas que pasan en la pandemia. Qué barbaridad. Esto hay que reírse porque si no te largas a llorar, ¿no? En el conjunto. Podemos hablar de amor ahora que a mí me levanta. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Jason May? Sí, por supuesto. Estamos de vuelta con Jason May. ¿Vino con invitado, Jason? Viene con invitado Sebastián Girona, que es especialista en vínculos, que es psicólogo. Porque vamos a hablar de amor o de no tan amor, porque está en cuarentenado el amor, sexo quizás también. Pero para, antes tengo unos números. Abrís unas ventanas, Jason, pero en cuarentena me gusta. Voy a hacer algo. Dale, venga, te quiero ver. Tengo algunos datos para entender un poco la situación en la que estamos en este momento, que tienen que ver, por ejemplo, con la venta de preservativos. ¿Ustedes creen que se venden más o se venden menos preservativos? ¿Tenemos que apostar? Sí, apuesten. Se venden menos. Menos preservativos, correcto. Yo quisiera creer que se vende mucho más porque la gente está en la casa, no sabe. Pero lo que pasa es que el de ocasión no se puede en cuarentena. Exactamente. Ah, y eso tiene mucho que ver porque, de hecho,
hay un 40% menos. 40%. Se derrumbó. Se derrumbó completamente porque la industria del preservativo, que me enteré hoy, 40. gran parte vive de los encuentros ocasionales que no están sucediendo y que además parece que los que están en pareja estable igual tampoco están muy inspirados, entonces baja mucho la venta. Otros números, fíjate, ventas de anticonceptivos también ocasionales o la famosa pastilla del día después, 35% menos de venta durante la cuarentena. Claro. Se ve que al menos la gente cumple, evidentemente. viene siendo planificado. Sí, exacto. Otro más, difusión eréctil, esto tiene que estar recetado, por supuesto, 25% menos de venta en la cuarentena. Son algunos datos para... Eso es raro porque no tiene por qué ser ocasional. No me quiero meter en este tema tampoco mucho. Bueno, por ahí tiene que ver con que la farmacia, viste que había un lío también de al principio las recetas digitales y demás. Claro, porque muchos que no necesariamente la necesitaban la tomaban igual. Eso puede ser una lectura, por ahí tiene la pareja lejos y no la está viendo, entonces no tiene necesidad de tener esa pastilla para que funcione. Gente que se embarace. 0%, no aumentó. Ahora. No bajó tampoco. Quizás, claro, no bajó y también la gente tiene menos sexo, en teoría podemos suponer, entonces aumentó. Ahora, estoy tentada de hacerte preguntas, Jason, pero no las voy a hacer. Se habló de un boom de embarazos y eso, ¿te acuerdas de los coronias? Por ahora, no hubo, aunque sea más venta de test de embarazo. Aplicaciones de citas sí aumentaron. Para esto no lo entiendo. 30% más de uso en nuestro país de aplicaciones de citas. Ah, pero por ahí no llegan después al encuentro, claro. Bueno, hay algo interesante que está pasando, que esto no está tan medido porque por ahí tenés un match, me vuelvo para acá. Dale. Tenés un match que decir que coincidís con alguien en la aplicación de citas, como no te podés ver, si viven cerca en el mismo barrio, dicen, bueno, nos encontramos en el supermercado. Te espero en la góndola de panificado. ¿Pero y qué haces? ¿Eso es real? ¿Chapan en el medio de una góndola? No, pero por lo menos tenés un encuentro, o sea, de ese... No se puede. De esa videollamada. No. No, sí, van a hacer las compras, coordinan. Con distancia social. Distancia social, bueno, pero por lo menos te viste una vez en persona. Un arrinconamiento en una góndola. No. Mira, tu fantasía se queda fuera de la sección de Jason. No, quizás, o sea, sí, para después, si eso se lleva a un plano de la virtualidad, aunque sea, te encontraste pan lactal de por medio. Claro. Pero, una buena anécdota después, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ves todo esto, Sebastián? Bueno, la cuarentena nos desequilibra a todos, digamos, individualmente y a las parejas también. En ese sentido, depende cómo venía la relación. Si venía mal o si venía en un mal momento, va por ahí a acrecentarse ese mal momento. Y si venía bien, quizás se puede buscar un embarazo, digamos, ¿no? De alguna manera... Perdón que te interrumpa. ¿Vos decís que realmente en este momento hay gente que dice, vamos por un bebé? Pero si vos ya no puedo más. Pero si la pareja lo venía pensando, si estaba cerca, por ahí acelera esa decisión. Ahora tiene más tiempo, menos estrés. Sí, bueno, yo creo que estamos todos atravesando una crisis. Maru Dufar, por ejemplo. Yo no tengo tiempo ni para ahora en tener un hijo. Me voy. Es una buena pregunta. Parece Mirta Legrand. ¿Verdad, Maru Dufar, o consecuencia te hago, eh? No, como Cafiero te voy a hacer. No. Bueno, de alguna manera nos desequilibra y depende cómo venía la relación, bueno, va a ir para donde venía, si venía bien. Pero vos decís que no puede cambiar los ejes, no empeorarlo, qué sé yo, pero altera tanto que... Claro, la cuarentena no tiene la capacidad de cambiar una pareja que venía bien, una pareja que estaba sólida, pero sí tiene la capacidad de acrecentar conflictos que se estaban incubando también. Pero si vos estabas, o sea, no sé si bien, mal, normal, una situación de te veías poco yo a la cena y ahora estás las 24 horas. Sí. Las 24 horas en un departamento de 2 ambientes. 16, ponele que 8 dormimos. 16 para... Pero duermo con la misma persona. Sí, tal cual. Eso es la sobreexposición, digamos, ¿no? Claro. En general, en la vida normal vemos a nuestra pareja 4 o 5 horas por día, más o menos. Y además tenemos cosas nuevas para contarnos, nos extrañamos, de alguna manera tenemos novedades. Todo eso hoy no está. No. Digamos, no tenemos la capacidad de oxigenar el vínculo y los vínculos necesitan esa oxigenación. Vínculos de padres, vínculos de pareja, vínculos de familia en general. Digamos. Ese es el gran problema también, porque si a eso le sumás que pasamos a convivir con la incertidumbre en general, bueno, se arma como un cóctel un poco explosivo. Por eso... ¿Y qué hago para tener un sifonazo de aire? Digamos? Bueno... Andar al balcón. Quiero que al principio... Sacá la soda y dale. Seguí el consejo del jardín botánico le vendría bien en ese caso. Comprate un limpiador y mira por la ventana. Bueno,
Vieron que al principio se recomendaba a la gente en general que más o menos repliquen la rutina, se levanten, hagan la cama, se bañen, se cambien y demás. Bueno, lo mismo sería como para las parejas. Intentar de alguna manera oxigenar el vínculo. Aunque estemos en el mismo departamento durante 16 o 24 horas, de alguna manera está bueno que no tengamos que hacer todo juntos, que tengamos esta convivencia forzosa, y lo que se aconseja es poder de alguna forma oxigenar, que podamos hacer cosas distintas, que después nos encontremos y nos contemos lo que hicimos. Obviamente no va a ser igual a la vida normal que teníamos, pero es intentar replicar algo de todo eso, ¿no? Y otra cosa también que se aconseja... Y después lo de perder, porque te digo algo, uno pierde mucho la autoestima, la dignidad en este camino, porque estás todo el día, que cocinás, que lavás, que el piso, que el baño, que el perro, que la... digamos, hay un momento donde estás en pijama todo el día. Bueno, no está constatado. Hay que vestirse linda. Por lo menos cambiate, estate de entre casa, pero no con pijama, digamos, ¿no? Digo, eso de alguna manera replica la rutina y te hace como un poco cambiar, acercarte un poco a lo que era la vida normal. En ese tengo otra. Viste que muchas veces uno se muerde la lengua antes de hablar, porque decís, ya está, me voy, o me voy a dormir, o me voy a una ducha, y deja pasar. En esto de la cuarentena que estamos todo el día, dejas pasar una, dejas pasar dos, dejas pasar... Después, ¿cómo haces para no estallar como un globo y querer tirarlo por la ventana? Otra de las cosas que se pueden hacer durante la cuarentena es lo que se llama el encapsulamiento. Poder determinar un momento en donde vamos a hablar, que puede ser un momento en la semana, no tiene que ser un momento todos los días. Un momento en la semana donde vamos a hablar de las cosas que no me gustan o las cosas que no me cerraron de esta cuarentena y de esta convivencia forzada. Es como acotar un poco los planteos, por decirlo de alguna manera, que no estemos hablando todo el día. No soltarlos a cada rato. Claro, tal no cual. Barrer y tirar una... Eso es contraproducente. Si estamos hablando todo el día de los problemas que tenemos, no necesariamente quiere decir que los vamos a resolver. Cortito, Sebastián, para terminar. ¿Qué pasa con estas relaciones virtuales que por ahí están sucediendo ahora con parejas que no, en realidad no están, o por ahí ni siquiera es algo cuando se materialice eso? ¿O va a pasar o son amores de cuarentena, como el amor de verano, no? Hablamos toda la cuarentena, pero después no te viene nunca más. Mira, yo creo que pasa mucho eso, pasa mucho de llamar a ex anteriores. No, el revival. Sí, tal cual. Yo diría que todo es cuarentena hasta que se demuestre lo contrario. ¿No? Es como lo que pasó en la cuarentena, queda en la cuarentena. Lo del verano, está bien. Está bien. Bueno, vamos a un corte, ya venimos y yo te quiero seguir haciendo preguntas, no sé si nos va a quedar tiempo, pero nos quedan 2 o 3 seguro. Ya venimos. Estamos de vuelta en Verdad Consecuencia. Te digo, acá están todos los técnicos. Hay un montón de gente que tiene muchas preguntas sobre el amor y el sexo en cuarentena, pero Jason, pregunta última que nos vamos. 4 minutos pasaron de las 12 de la noche. Hace frío, nos iba a poner 6 grados. Sebastián, como especialista, sexo y cuarentena. ¿Es posible o es un oxímoron? No necesariamente van de la mano, ¿no? O sea, se supone que están dadas las condiciones para eso, pero en el fondo estamos transitando una crisis. Y en las crisis, las cosas que nos salen habitualmente fácil, nos empiezan a salir más difíciles. De ese lado, se puede complicar el sexo en cuarentena. O sea, no. O sea, resumen no. Iba a decir, ¿verdad consecuencia? Vamos a consecuencia, porque resumen no. Última pausa, ¿verdad consecuencia? Ya volvemos.